Sí, muy buenas tardes. Tanto los que están acompañándonos en el día de hoy como los que están viendo la grabación en nuestro canal de YouTube. El- en el día de hoy vamos a estar compartiendo cierta información sobre cómo aplicar o integrar la analítica de datos a la estrategia de la organización. Y vamos primero a ir desgranando conceptos que tienen que ver mucho con qué significa la estrategia para la analítica, cómo integramos una cosa con otra de tal manera que vayamos aclarando cualquier concepto, cualquier consulta que tengamos, también podemos irla realizando, Carlos. Ok, claro que sí, cómo no. Antes de iniciar, vamos a conversar acerca de una iniciativa de la que nos va a hablar nuestro compañero y amigo Ricardo Pitti. Sí, ¿qué tal a todos? Creo que me pueden escuchar bien, ¿eh? Perfecto. Ok. Bueno, comentando un poco de lo que ofrecemos en SAC en cuanto a consultoría de análisis de datos, pues está la estrategia para gestión de datos, tenemos el gobierno de datos, analítica de datos y también la automatización de esa analítica que pues pretenden ayudar a identificar problemas existentes, problemas potenciales dentro de los procesos de gestión de datos existentes en una organización. Aparte de ese servicio que ofrecemos relacionado a los datos, también se ha iniciado pues con esto que queremos llamar comunidad, ¿no? Magia con los datos, en la que trataremos de incluir, de integrar a muchos de los profesionales o aficionados de los datos que se quieran unir a esta iniciativa para ir aprendiendo con casos distintos, con problemas de la vida real o problemas del pasado que en algún momento de la historia afectaron a la humanidad, pues analizando este tipo de casos y aplicando lo que es el análisis de datos a cada uno de ellos. Entonces, queríamos darle esa breve como introducción a lo que nosotros ofrecemos y también a esos programas aparte que tenemos para la comunidad. Ok. Por otra parte, el día de hoy, nuestro expositor aquí, el socio consultor Ricardo Rodríguez, pues para hablar solo así por encimita de Ricardo Rodríguez, pues él es un líder en gestión de la información, tiene más de 10 años de experiencia en la analítica de la información, tiene una amplia experiencia en la investigación aplicada al negocio y al desarrollo estratégico, y bueno, también es ingeniero industrial. Es la persona encargada el día de hoy de explicarnos el tema, mejora tu estrategia analizando los datos de tus clientes. Así que pues será un placer para nosotros escucharte, Ricardo. Así que pues ya puedes iniciar. Muchísimas gracias, Carlos. Ujú. Mira, cuando hablamos siempre de estrategia y del uso de los datos, no podemos olvidar o dejar por fuera que ya es algo que forma parte, como quien dice, casi que de nuestro ADN. Ya pasó mucho por nuestra circulación, ya está dentro de nuestro ADN y es algo que cada día se va a seguir utilizando más. De hecho, las estimaciones eran de que más del 70% del PIB mundial se movía a través de medios digitales. Y al final, teniendo tanta información dentro de nuestros sistemas, teniendo tanta información dentro de nuestras bases de datos, el aprovecharla ya demuestra que es beneficioso para la organización. Estudios de empresas como McKinsey que dicen que las empresas que aprovechan sus datos y usan analítica tienen hasta 23 veces más probabilidades de adquirir clientes en comparación con sus competidores. Otra información muy interesante también la plantea DIB, en la cual ellos mencionan que el 50% de las compañías que no sean capaces de utilizar sus datos o de tener buena calidad de sus datos, perecerán en el tiempo. Entonces son dos elementos que hay que ir considerando cada vez que pensamos o dudamos sobre la importancia de los datos. Y eso no queda allí, ya que desde la perspectiva empresarial o digamos más adentro de nuestras organizaciones, cada vez hay más resultados o más información sobre cómo estamos aprovechando los datos. Por ejemplo, la encuesta de BART, que es una encuesta de investigación principalmente en el uso de aplicaciones, mencionaba que las empresas en mayor desarrollo, hasta el 25% de sus colaboradores ya están utilizando temas de analítica, que si bien no es muy sorprendente, temas de analítica o BI o inteligencia de negocios, que si bien es cierto, no es muy sorprendente,
Sin embargo, la profundidad y los diferentes tipos de análisis que se están realizando en este momento son mucho mayores. Y esos crecimientos se aprecian en varios elementos, y el que más llama la atención es el crecimiento de las herramientas de autoservicio, en la cual los usuarios pueden por sí mismos entender, analizar o generar algún conocimiento sobre los datos. Lo segundo, que está en crecimiento o de mayor crecimiento en el último tiempo, es lo que se llama las herramientas de preparación de datos. Que al final, cuando vemos herramientas de preparación de datos, nos referimos a aquellas que probablemente utilizamos para extraer información que no está dentro de nuestro data warehouse o todavía no ha sido procesada o trabajada. Y tiene mucha lógica, porque si vamos a hacer un análisis de información, probablemente no estamos claros qué información necesitamos, cómo la utilizamos o cómo generamos modelos predictivos en función de ello. Por eso que al final, estas herramientas que nos facilitan la exploración siempre van a tener cierto reconocimiento por ahora y van a seguir creciendo en la medida que las organizaciones vayan madurando en los temas de analítica. Ahora, ya tenemos información bastante, estamos en una presentación de datos, en una presentación de evaluación de información, así que vamos a tener, digamos, en algunos escenarios, información cuantitativa, resultados de estudios de encuestas que demuestra el uso de los datos, y una de esas es esta, de la Universidad de Austin, Texas, en la cual ellos mencionan o miden cuál es el impacto del uso de la data en la organización. Y mencionan, mira, si la organización incrementa en un 10% el uso de información, que eso no es como que tan fácil de medir, hay evidencias que hay incremento, ya sea en lo que se obtiene de utilidades sobre los activos, o sea, lo que se genera de los activos, lo que se genera del patrimonio, que son indicadores financieros bastante firmes o bastante duros, con lo cual hay evidencia de que genera resultados. Pero, y hay un pero muy importante, siempre que vemos los retornos en los proyectos de gestión de información, varía bastante el impacto que tiene dentro de la organización. De hecho, un elemento muy relevante es el nivel de madurez que tiene la organización en el manejo de los proyectos de análisis o los proyectos de información. Mientras más principiante o menor madurez tiene la organización, más difícil obtener retorno tanto de la inversión como el porcentaje del repago de la deuda. Entonces, lo que nos hace pensar que al principio, cuando estamos iniciando en los procesos de análisis, el esfuerzo puede ser bastante mayor. En el sentido que para empezar a que la rueda empiece a girar y genere esa atracción, vamos a tener que esforzarnos bastante y al principio va a costar un poquito más vender los proyectos internos porque van a tardar un poco más en generar resultados o no van a ser resultados tan altos como los estamos esperando. Y cuando hablamos de madurez, hay elementos como que la calidad no es suficiente de los datos, probablemente no tenemos indicadores internamente, perdón, los datos colectados que necesitamos para ciertos análisis específicos o la capacidad del equipo de analizar todavía está en desarrollo. Por eso que siempre que hablamos del resultado que queremos obtener del análisis de información, va a depender de ese nivel de madurez en la cual la organización está actualmente. Y esto nos lleva al siguiente punto, y es el elemento principal de lo que estaríamos conversando hoy. Y es que, de acuerdo a diferentes investigaciones, o por ejemplo Gartner, quien fue quien dijo esta aseveración, de que el 85 de los proyectos relacionados a análisis de información no se espera que tenga resultados para el negocio. Es decir, que lo que estamos haciendo, analizando, quizás descubriendo algunas cosas, puede que no repercuta en los objetivos que está buscando el negocio, lo que está buscando la empresa o lo que está buscando la organización. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Por qué no se ¿Sí? genera? ¿Por qué no se genera? ¿Por qué no se generan resultados? Muchas veces hay diversas formas de tratar de entender cuál es la causa de que no se pegue una acción, que al final están realizando una acción, en todo lo que aplican sobre los datos y lo que se busca como los objetivos del negocio, ¿no? Y aquí, en esta, tengo información que busca responder esa aseveración. Y dentro de las principales razones por la cual lo que realizamos en análisis, lo que realizamos en gestión de la información, o inclusive iniciativas que tengan que ver con la inteligencia de negocio,
no obtienen los resultados que estamos buscando para el negocio. Inicialmente, lo más relevante es que lo que estamos haciendo en análisis no va alineado con los objetivos estratégicos que tiene la organización. Lo segundo, que es posiblemente la principal barrera cada vez que emprendemos un proceso de gestión de información, y es que los datos pueden tener una menor calidad a la que requerimos para realizar todos los procesos de análisis. Y eso puede requerir o tiempo de procesamiento o gasto en herramientas de almacenamiento, como en otras cosas, para aplicar cualquier modelo o aplicar cualquier herramienta analítica. Y el tercero más relevante tiene que ver con falta de habilidades del equipo, o sea, tema de personas y metodologías de ejecución. O sea, estamos hablando de personas y procesos que lo plantean como el principal desafío para llevar esto adelante. Entonces, al final, lo que vemos es que de diversas maneras se mencionan los temas del análisis estratégico. Otros lo llamaron como que hay cierta dificultad en la organización de saber cuáles son las preguntas que debe responder con los datos. En ese sentido, básicamente, lo que nosotros planteamos es la utilización de metodologías específicas para traducir esos requerimientos que tiene la organización en temas estratégicos en acciones específicas con los datos. Y en este modelo que estamos mostrando, si vemos la estructuración del gobierno, la planeación y el vínculo con la estrategia, son nuestras bases de cualquier proceso o intervención en los temas de los datos. Y separamos allí dos ciclos específicos. Algo que llamamos el ciclo de descubrimiento, que es básicamente cuando tenemos una información que empezamos a trabajar, la transformamos, la analizamos, la evaluamos y en algunos casos corremos algún modelo analítico y generamos algún conocimiento nuevo, entendemos un nuevo patrón, identificamos alguna nueva tendencia. Y tenemos del otro lado algo que se llama el ciclo de operación, que si ves la diferencia de uno u otro, en el ciclo de operación es cuando ya yo sé o tengo identificado cuál es la data que me funciona, cuál es la data que necesito. Entonces tengo sistemas de captura específicos que me colectan esa información, me la almacenan, me la procesan y puedo gestionar ese resultado casi que de una forma automatizada. Entonces, si ven las diferencias, no es que uno sea más importante que otro. En realidad, cada uno tiene su razón de ser o su importancia dentro de la organización o su posición dentro de la madurez de la organización, porque al final, en un ciclo de descubrimiento, voy a tratar de entender cuál es lo que tengo que descubrir, cuáles son los datos, y del lado del ciclo de operación voy a automatizar lo que ya yo sé que funciona. Y probablemente cuando uno tenga que hacer inversiones, la vea más del lado del ciclo de operación, donde quizás tenga que poner más temas como de analítica nueva, de gente que maneje procesos estadísticos, esté del lado del ciclo de descubrimiento. Y como lo que nosotros estamos hoy hablando es de temas de estrategia, cuando recorremos un proceso de integrar las acciones que tiene la analítica dentro de nuestro marco estratégico de la organización o cómo la analítica que usamos hoy en día apoya a la organización, tenemos que partir definitivamente de cuál es esa estrategia que tiene la organización y cuáles son esos objetivos estratégicos. Eso después se me combinan esos tres elementos, el 3, 4 y 5, que lo agrupamos en algo que se llama casos de uso. Que al final, la combinación entre el caso de uso, requerimientos de datos y las brechas que tengo actualmente en los sistemas, es lo que se traduce en acciones que tengo que hacer con los datos. O sea, llenar esas brechas. El caso de uso al final es identificar qué respuesta requiere contestar el negocio o qué descubrimiento requiere el negocio, que debo acompañar con un caso de uso, de tal manera que los requerimientos en los datos y las brechas a resolver en los sistemas que tengo es parte de ese trabajo que habría que hacer con los datos. Entonces, parto de aquí, parto de mi estrategia, entiendo cuál es mi estrategia y luego entonces empiezo a incluir elementos relacionados a mi estrategia que vayan a resolver temas que requiero hacer con los datos. Entonces, como ejemplo, veamos temas de clientes, ¿no? Para yo poder saber qué requiere el negocio que yo haga o apoye con los datos, tengo que saber cuáles son esas estrategias o esas acciones que tiene el negocio. Entonces, y parto de ahí. Puede haber ocasiones
que parto como a la inversa, ¿no? Ya tengo identificadas en los negocios acciones específicas que hacer con los datos y luego veo cómo se integra hacia atrás, hacia la estrategia. Pero lo ideal es que yo partiendo de las acciones que tengo ya estratégicamente identificadas, en este caso vemos un flujo de cliente, vemos del lado en la parte inferior como el flujo del cliente en el tiempo y en el eje vertical como cuál es el valor del cliente con el tiempo. Vemos primero la adquisición, luego algo del desarrollo con los clientes y al final temas de retención. Dentro de cada uno de esos procesos o del flujo del cliente en el tiempo, yo voy a tener acciones específicas que pueden ser proyectos o cosas que realizo en este momento, que son los que tengo en las letras azules. Para la adquisición del cliente, tengo campañas de marketing y procesos de promoción. Para el desarrollo del cliente, puedo tener elementos relacionados al servicio al cliente, targeting, que es identificar o escoger clientes específicos, y puedo tener ventas cruzadas. Y en retención de clientes puedo tener programas de lealtad. Entonces, mediante un proceso de generación de ideas o proceso exploratorio para resolver algún problema en específico, yo tengo en gris cuáles son posibles conocimientos que necesito que los datos me generen. Entonces yo digo, mira, para poder realizar mi campaña de marketing o mi proceso de promoción, debo tener una segmentación de los prospectos, debo tener un modelo de respuesta promocional, que es algo que me va a ayudar a identificar cuando yo hago una promoción, cuál es la respuesta que me da el prospecto. Tengo una optimización del multicanal para identificar o medir cuáles son los canales que generan mejor flujo de prospectos o mejor porcentaje de cierre. Y puedo también algo para empezar a identificar cuál puede ser el valor del cliente en el tiempo o el valor de ese prospecto porque todavía no es cliente. De igual manera, puedo tener para la parte de desarrollo de clientes elementos de segmentación de clientes, análisis del comportamiento transaccional, predicción de la recompra si es que espero otra compra por parte del cliente. Y en la retención, puedo tener modelos de predicción de abandono, incumplimiento de pago o pago anticipado. Entonces, tengo diferentes acciones, pero parten de cuál es la estrategia que está buscando la organización, de las principales necesidades. Es decir, puedo tener iniciativas muy buenas, como, qué sé yo, el clasificar prospectos a través de redes sociales, pero si no es algo que necesariamente forma parte de mi estrategia, probablemente no es relevante que me enfoque en este momento o lo pondere como mis iniciativas o mis ideas relacionadas a los temas de datos. Y al fin, entonces hago mi inventario de análisis. Lo siguiente es hacer el inventario de todas esas ideas que yo tengo dentro o como posibles acciones en temas de datos. Lo primero es ver cuál es el valor añadido de esa información, o sea, qué tanto impacto me va a tener dentro de la organización o del proceso que estamos gestionando. ¿Qué tanta precisión se requiere? Porque puede ser que yo tenga elementos o conocimientos o tendencias que no requiera que tengan una alta precisión para ser ejecutados. Y vamos a comparar un ejemplo. Si yo tengo una promoción y yo quiero saber si la promoción me va a incrementar, qué tanto me va a incrementar el deseo de compra de un cliente. Y por ejemplo, dice, me va a incrementar 20% o 30%, no me interesa que haya tanta precisión en algo como eso. Puede ser algo que puede tener una precisión baja. Sin embargo, si yo digo, quiero tener un flujo automatizado de crédito en el cual llega un cliente y yo le apruebo el crédito automáticamente o le genero un score, ahí sí yo necesito que tenga una precisión alta. Entonces, hay diferentes complejidades analíticas y estadísticas que yo voy considerando al momento que voy ponderando este inventario de análisis. Y yo lo considero entonces dentro de mi hoja de ruta para yo poder aplicar la estrategia. Esas iniciativas tengo que ponderarlas en el tiempo para que puedan ser ejecutadas. Entonces, este es un ejemplo de diferentes herramientas que uno puede aplicar para ir valorando las iniciativas o ir agrupando las iniciativas, en la cual yo parto identificando algo que se llama las cargas de trabajo, que es la agrupación de acciones sobre los datos que son similares. Luego identifico esas cargas, qué tanto impacto tienen en diferentes iniciativas, valoro cómo estoy en la data, si la data está, digamos, con buen nivel de calidad, si la tengo, si es confiable. Y eso al final, ese análisis me debe llevar a una priorización de las diferentes iniciativas
para entonces trabajar en lo que sería un roadmap de trabajo. Veamos a qué nos referimos con cargas de trabajo. Y para ello, vamos a volver unas filminas atrás. Si vemos, la primera es sobre segmentación, ¿sí? También vemos segmentación, que es segmentación de prospectos. Vemos también segmentación de clientes en la quinta fila. Y puede que haya también para temas relacionados al seguimiento, elementos que me requieran la segmentación, probablemente para identificar una predicción del abandono o la predicción de recompra. Entonces, en estos elementos, yo estoy viendo que aunque tengo diferentes análisis que realizar, es posible que haya más de uno que requiera algún procesamiento de segmentación. Que no necesariamente todas las segmentaciones van a ser iguales. La segmentación para un prospecto probablemente no es la misma para un cliente porque con el cliente ya tengo una historia, alguna transacción. Pero esa agrupación de segmentaciones o de cargas de trabajo, que yo puedo llamar una que se llama en gran modo segmentación, lo que me va a facilitar es crear un equipo que al final va a ser experto en cómo identificar los perfiles de los clientes, generar información de los clientes, obtener información para la segmentación, de tal manera que yo puedo ir generando conocimiento dentro de la organización, un equipo que se va a volver experto y especializado en temas de segmentación. No necesariamente va a trabajar siempre en esa etapa o en ese proceso. Sin embargo, si yo defino que ese es como el caso de uso que agrupa mayor cantidad de temas que segmentar, probablemente pueda ser uno de los primeros que trabajo. Entonces, en vez de trabajar una iniciativa o una idea como segmentación por separado, trato de integrar todas las que tengan que ver algún tema de segmentación en el análisis, ¿no? Y allí vengo como a la parte técnica. Yo ya tengo elementos relacionados a las iniciativas y tengo que evaluar entonces la viabilidad técnica, es decir, requiero alguna herramienta especializada para administrar esa información o para transformarla. Tengo los datos, o sea, voy a agrupar en mi viabilidad técnica todos los elementos que yo considere necesarios para la implementación. Puedo requerir, por ejemplo, ajustes arquitectónicos o ajustes en mi esquema de cómo voy capturando información y transformando, y eso puede generar mayores y menores complicaciones en el proceso de análisis. Lo siguiente es ir viendo dentro de cada una de esas iniciativas cuál es el impacto que tiene y cómo me va evaluando cada uno de los objetivos. Y ahí lo vamos ponderando, ¿no? Los que tienen mayor impacto o los que parecieran que debieran ir primero, le pongo, digamos, una puntuación de 10 y voy entonces, en medida de la prioridad, cuáles son las que pudieran entonces ser menos prioritarias para la organización. De tal manera que en función de eso, vamos construyendo u organizando en qué orden las iniciativas deben ser ejecutadas, tomando en cuenta, porque vimos el impacto que tiene, o sea, dentro de cada uno de los objetivos, y lo comparamos también con la dificultad de implementación. Y entonces tenemos algo como esto, ¿no? En donde tengo dificultades técnicas y de negocio y tengo dificultades analíticas. Y en ese sentido, voy colocando, marcando en mi tablero todas las diferentes iniciativas que yo voy a requerir ejecutar o que he identificado ejecutar. Voy a tener dificultad analítica y dificultad técnica o de negocio de cada una de esas iniciativas, cómo las voy ponderando o cuáles hago primero. Es muy probable que yo al momento de ejecutar algo o de ir haciendo un plan de trabajo, voy a requerir algunas iniciativas que sean fáciles y rápidas de ejecutar, de tal manera que voy ganando reconocimiento, voy haciendo prácticas con el equipo, voy ganando experiencia y puedo demostrar resultados a las áreas tomadoras de decisión de la información o de decisión de financiamiento o a la alta gerencia de la organización. Y puedo tener otras iniciativas que toman mucho tiempo por su complejidad, por su dificultad, por las características que tiene la organización, que puedo iniciar desde ahora, pero estoy seguro que voy a tener en el camino que ir identificando victorias tempranas que me permiten ganar reconocimiento dentro de la organización. Porque al final, cuando hablamos de temas de datos, al ser temas complejos y en algunos casos, algunos abstractos, hay que generar, desarrollar el conocimiento interno para ir avanzando entonces en este proceso de ir creando la conciencia dentro de la organización. Entonces,
Definiendo un roadmap, yo digo, mira, en mi primera etapa voy a encargarme de unas iniciativas. ¿Y en qué orden? Voy a comenzar en unas que estén en plan, otras voy a ver cuáles estoy haciendo piloto, de tal manera que yo voy interrelacionando cosas similares que puedo ir generando resultados que me sirvan para varias cosas a la vez. Ya sea que voy a hacer un proceso de limpieza de datos o un proceso de transformación, ver si puedo hacer con el mismo proceso que me aplique para varios procesos de análisis diferentes, para varios análisis diferentes a realizar. De tal forma, puedo ser más eficiente, puedo también avanzar más rápido en los resultados que estoy entregando. Y aquí es donde gana relevancia tener una visión completa de todo lo que quiero hacer con los datos. De tal manera que al tener una visión de 10, 15, 20 iniciativas, dependiendo que un número 25, 30, la primera vez que levantamos las iniciativas, está bien. A medida que la organización va desarrollando, va creciendo, se generan más iniciativas, digamos, más especializadas. Lo único que más iniciativas especializadas, a su vez, pueden ser integradas en iniciativas, digamos, de análisis similares, con lo cual, en el tiempo voy ganando, entonces, no solo la profundidad, sino el conocimiento de cómo irlas manejando. Esto mismo que vimos para un periodo corto, lo agrupo para diferentes horizontes de tiempo, que no sean de más de 2, 3 meses. Es decir, comenzamos hablando de que es tema de estrategia. Entonces, cuando estamos hablando de estrategia, entonces tengo que demostrar resultados de esos análisis que realizo. Tengo que comunicar cuál es el avance de las iniciativas que estamos trabajando. Es mejor tener iniciativas o entregar resultados en corto plazo, como quien piensa en una metodología ágil en la cual vamos a llegar en el proceso de segmentación, si fue el primero que escogí, hasta la identificación de grandes segmentos, por decir algo. De tal manera que eso me va a permitir, para las siguientes iteraciones, agregar otros conceptos que me faciliten ir avanzando en el crecimiento de los datos o en el crecimiento de la madurez organizacional para ir implementando. Y en los primeros, siempre ir viendo, combinando victorias tempranas o cosas que me pueda permitir agarrar victorias, digamos, fáciles con cosas que sean un poco más complejas, porque si no, va a generar desgastes no solo en el equipo, sino que la gente se va a poner ansiosa por estar esperando más resultados en base a lo que estamos buscando. ¿Sí? Y es ahí entonces cuando vemos la ejecución de estas acciones me debe llevar a que si vemos abajo lo que dice en la dificultad analítica, que es bajo, digamos, baja dificultad, la ejecución de las diferentes acciones me debe ir creando conocimiento de la organización, experiencia, que esas barreras se deben ir facilitando. Es decir, lo que yo voy considerando ahora más sencillo o con baja dificultad, debe ir el creciendo de tal manera que las siguientes acciones, tomando en cuenta este crecimiento continuo o esta mejora, me debe facilitar entonces los procesos de análisis siguientes o la integración de nuevas iniciativas dentro de mi proceso de gestión de información o de analítica. Entonces, ahí vimos en unos 20, 25 minutos una metodología de transformación de analítica. Entonces, vamos a volver un momentito a el resumen, que básicamente lo que menciona es cómo yo voy integrando y entendiendo las diferentes iniciativas, cómo las voy valorando y en función de esa valoración, cómo los voy colocando en mi roadmap o en mis diferentes horizontes de tiempo o mi hoja de ruta, para de tal manera ir implementando en función no solo de la prioridad, que la prioridad estratégica es importante, sino también en función de cómo voy entregando resultados rápidos. Al final debe ser una balanza entre entregar resultados, que se vean los resultados para ganar confianza en el equipo, aprender, ganar experiencia y también cosas que generen bastante impacto, que usualmente esas que generan bastante impacto puede que tomen un poco más de tiempo en ejecutarse. Así que allí en unos 25, 30 minutos conversamos sobre toda una metodología para cómo entonces conectar con este ejemplo de clientes las acciones con los datos con lo que requiere la estrategia para lograr los resultados. ¿Sí? Ok, sí, claro. Cómo no, yo tengo una pregunta y también quiero aquí abrir
espacio a las personas que se encuentren con nosotros a que si tienen alguna pregunta, pues pueden escribirla o pueden activar el micrófono y con mucho gusto será respondida. En esta ocasión mi pregunta es de que si esta metodología de las que estamos hablando el día de hoy es la que se implementa normalmente en SAC para atender a sus clientes. Mira, usualmente la respuesta es sí, la respuesta corta es sí, pero usualmente depende mucho del nivel de madurez que tiene la organización al inicio. Organizaciones maduras que probablemente ya tienen en temas de analítica, ya tienen identificado áreas con necesidades específicas de nuevo conocimiento, tienen personas en esas áreas que manejan la parte, digamos, del negocio y la parte también de los datos en esa área, es diferente a probablemente cuando uno va a hacer una intervención que tenga un modelo un poco más centralizado, donde el conocimiento de los datos esté en una sola área. Lo que sí es cierto es que la parte central de cómo se arranca para poder entender cuáles son los requerimientos del negocio que deben ser atendidos por los datos, esa parte es muy similar, en el sentido que entendiendo cuáles son los grandes proyectos que tiene la organización, cuáles son los nuevos conocimientos que debe generar el equipo de analítica para proveer nuevo conocimiento y que se tomen mejores decisiones. En función de eso, se hace la priorización y se arrancaría con un caso de uso. Cuando hablamos de un caso de uso, es que agarramos un proyecto laboratorio donde practicamos cómo debe el equipo resolver un problema de analítica. Y ahí es donde entonces se aplica la metodología de análisis, porque aquí estamos viendo cómo partimos desde la estrategia global hasta cómo lo transformo en una hoja de ruta. Luego, cada una de esas acciones de análisis tiene un proceso de implementación que puede ser diferente en función no solo de las preguntas que hay que responder con los datos, sino también en función de la calidad de los datos o entender si tenemos lo que las metodologías indican, dueños de datos o personas que puedan fungir el rol de dueños de datos, personas que puedan llevar adelante los elementos de la calidad de los datos, sino en esos procesos de acompañamiento hay que ir entrenando el equipo cuáles son los indicadores de calidad de datos que deben ir identificando, por ejemplo, o qué proceso de analítica se debe ejecutar para primero entender cómo se realiza, digamos, toda la limpieza y qué elementos deben apuntar a la limpieza de los datos, qué modelos se deben aplicar de forma correcta, o cuál es la arquitectura temprana que debe tener el modelo para que no se vaya trabajando, como quien dice, cosas una primero que la otra, ¿no? Es como al final la arquitectura temprana o toda la metodología de aplicación es para que cuando vayas a construir una casa, o en este caso vas a construir tu modelo, primero vayas definiendo la estructura, luego vayas definiendo cuáles son los revestimientos y por último la pintura, no que construyes todo el piso, pero no has terminado el techo, ¿no? Entonces la idea de no solo de la hoja de ruta, sino de la metodología, es que vayas integrando los diferentes componentes que forman parte del proceso de desarrollo de análisis, de desarrollo y análisis, pues. Porque en otras ocasiones podemos conversar un poco más sobre una de las principales debilidades que hay en los procesos de análisis, y es cómo se lleva esos nuevos conocimientos que se han generado a la parte operativa, que es, ok, tengo un modelo predictivo. Algunos datos mencionaban de que más del 80% de los análisis que se realizaban quedaban en las computadoras de los analistas, es decir, no se llevaban, no se operativizaban. Entonces, esa es como la siguiente barrera en los temas de análisis, no solo los temas de analizar, sino que eso no se me quede en una computadora sin usar, ¿no? Yo también quisiera preguntar, algo que comentabas era, ¿no?, la madurez tal vez que tiene la empresa en temas de datos o en gestión de información. Y nos fuimos tal vez por la rama de ya una empresa más madura. Si una empresa no es tan madura, ¿qué recomendarías antes de iniciar con esta parte, ¿no?, de mejorar la estrategia, analizando los datos de los clientes? Sí, mira, lo más importante es que clarifique o identifique menos iniciativas. Hablamos como de 20, 25 iniciativas, por lo menos que sean unas 3, máximo 5, de iniciativas muy, muy importantes. Lo siguiente sería crear o identificar quiénes pueden
jugar los roles o hacer los roles de un equipo de análisis o de una célula de análisis dentro de la organización. ¿Y por qué hablamos de una célula de análisis, no? Porque cuando se hace una intervención, requerimos dentro del equipo, y quizás lo menciono primero, la persona que tenga conocimiento de las decisiones que se van a tomar. O sea, dentro del equipo, ya sea que lo manejemos como una iniciativa Scrum o lo manejemos como una iniciativa, digamos, de que la persona esté tiempo parcial en el proyecto, la persona que va a tomar la decisión o que toma usualmente las decisiones debe participar del equipo de análisis. ¿Qué significa esa información? ¿Para qué tomó esa decisión? Y clarificar desde el inicio del proyecto, cuando esa información esté, o la información que yo estoy esperando en este momento, cómo yo voy a operativizar esa decisión. ¿Cuál es el proceso de que yo tengo el nuevo conocimiento y tomo una decisión con ese nuevo conocimiento? O sea, eso hay que ilustrarlo, si quieren, quizás con un ejemplo, el más práctico, en una futura conversación. Pero teniendo eso claro, es como que yo planteo el prototipo de cuál va a ser ese diseño para tomar la decisión. Bueno, y ese es uno de los roles. Otro rol es la persona que va a jugar digamos, el especialista de análisis y el que se va a encargar de ejecutar el proceso de análisis. Y separamos esos roles porque puede haber casos que dentro de la organización haya personas que tengan algún conocimiento de cómo transformar esos datos y deben formar parte del equipo, o sea, entienden cómo se va a hacer y al final, cuando se hacen las intervenciones, son los que van a llevar ese proceso de actualización. Y por supuesto, dentro del equipo debe haber alguien que haga el rol de arquitecto de datos, que muchas veces puede ser algún arquitecto de la organización, pero que va a jugar en este momento arquitecto de datos. Y se le enseña entonces dentro del proceso cómo ir identificando elementos como la arquitectura temprana de la solución, cómo se definiría entonces otros elementos como los diccionarios o lo que serían los componentes integrales del proceso de análisis, ¿no? Y claro, en el equipo se acompaña sobre las diferentes metodologías que pueden aplicar para que la analítica como tal sea aplicada de la mejor forma posible. Excelente. No sé si de los invitados alguno tendrá alguna pregunta. Si no, pues está el chat siempre allí disponible. Otra cosa que queríamos compartir, allí mismo dentro del chat, Carlos ha enviado una pequeña encuesta que bueno, menciona temas como qué tal estuvo, ¿no? El webinar, parte del feedback del público y también qué temas les gustaría a futuro escuchar por parte de SAC, ya que bueno, aquí se abrió un panorama muy amplio de muchas cosas que tal vez solo se mencionaron y que se podrían profundizar más adelante y nosotros estamos dispuestos a seguir haciéndolo, a seguir llevando esta información a aquel que la necesite. Así que ahí está ese formulario disponible también para el feedback y temas futuros. Claro, y también, Ricardo, perdona, pensando en aquellas personas que nos están viendo ya en una grabación y tal, pues también están nuestras redes como SAC Panamá, SAC PMA. También tenemos habilitada una página web donde se pueden comunicar con nosotros y nosotros vamos a estar abiertos a recibir cualquier tipo de duda, consulta. Y si quieren ser parte de la comunidad de Magia con los Datos y resolver casos con nosotros, pues también están bienvenidos a esa comunidad. Ha sido un placer, no sé. Muchas gracias a ustedes. Así que cualquier consulta la pueden enviar por las redes o si alguien tiene alguna consulta adicional, siempre está el correo o cualquier información que quieran compartir. Así que muchas gracias y que tengan muy buen día.